Estás fuera. No te necesitamos, escribió mi padre. Por fin, respondió mi hermana. Mi respuesta, qué oportuno, acabo de cancelar sus pagos. A medianoche, el chat familiar explotó con 47 mensajes nuevos y pánico total. Nunca esperé que la ruptura con mi familia se sintiera como si me hubiera dejado un novio. No fue una pelea dramática, ni gritos durante la cena de Acción de Gracias, ni una fea confrontación en la entrada de casa. No, llegó de la manera más anticlimática posible. Un solo mensaje de mi papá que apareció en nuestro chat grupal mientras me cepillaba los dientes. Estás fuera. Ya no te necesitamos. De hecho, me reí cuando lo vi por primera vez, como si fuera una broma. Él nunca había enviado algo así antes. El hombre apenas escribía mensajes de texto, a menos que fuera para pedirme que transfiriera dinero a su cuenta o para recordarme que recogiera los medicamentos para el colesterol de mamá. Me quedé mirando el mensaje, parpadeando, esperando una continuación, como jajaja o es broma. Pero nunca llegó. Entonces mi hermana intervino como si hubiera estado esperando toda su vida este preciso momento. Por fin. Ese sí dolió un poco más. Ella y yo nunca habíamos sido cercanas, pero no me di cuenta de que realmente me odiaba. Le había cubierto el alquiler 2 veces, pagado sus libros de texto en la universidad e incluso la ayudé a conseguir un coche usado cuando el suyo quedó destrozado. Me había dicho gracias una vez por mensaje de texto. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Entonces respondí, buen momento. Acabo de cancelar sus pagos. Y así, sin más, terminé. Fui a la cocina, me serví una copa de vino y me senté en la encimera, viendo cómo el chat grupal en mi teléfono se iluminaba como si se hubiera incendiado. Exactamente a las 12:05 de la noche, tenía 47 mensajes nuevos esperando. No los leí de inmediato. Quería quedarme con el silencio un poco más. Era la primera vez en años que sentía que tenía algo de poder en esa familia, porque lo que no se daban cuenta era que yo había estado manteniendo unido su pequeño mundo durante mucho más tiempo del que les gustaría admitir. Todo comenzó lentamente, como siempre. Mi mamá tuvo una cirugía de rodilla hace 5 años y necesitaba que alguien la llevara a fisioterapia 2 veces por semana. Mi papá estaba demasiado ocupado con el trabajo. Mi hermana estaba en la universidad y no quería perder sus turnos de fin de semana, así que yo di un paso al frente. Luego vinieron las entregas de supermercado, el papeleo del seguro. La vez que salí del trabajo en medio de una reunión porque mamá olvidó su medicación y estaba demasiado ansiosa para tomar el autobús. La primera vez que pagué una de sus facturas fue porque les cortaron el agua y no tuvieron tiempo de ir a la oficina. Eso se convirtió en un hábito. De alguna manera, me convertí en el fondo de emergencia, el servicio de transporte, la línea directa de apoyo emocional y la asistente personal no remunerada, todo en uno. Pero nunca dije que no. Ni una sola vez. Me decía a mí misma que eso es lo que hace la familia. No llevas la cuenta, hasta que ellos lo hicieron. Cuando mi papá fue ascendido hace un mes, todo cambió. No fue un pequeño aumento. De repente, estaba ganando dinero de verdad por primera vez en años. Solo me enteré porque mi tía lo mencionó en una barbacoa. Esa noche, le envié un mensaje de felicitación y recibí un emoji de pulgar arriba como respuesta. Nada más. En una semana, las solicitudes comenzaron a agotarse. Mi mamá canceló nuestro café semanal. Mi hermana dejó de responder a mis mensajes para saber cómo estaba. No más puedes ayudarnos con, o puedes enviar. Solo silencio total. Pensé que tal vez finalmente estaban resolviendo las cosas por su cuenta. Resulta que simplemente ya no me necesitaban. Esa revelación fue un golpe duro. La peor parte no fue el mensaje en sí. Fue la informalidad. La forma en que me desecharon como si fuera un abrigo viejo ocupando espacio en el armario. Sin explicaciones, sin gratitud, solo estás fuera. Pasé el resto de la noche haciendo una lista de cada cuenta, suscripción y pago recurrente vinculado a mí. Su plan de teléfono a mi nombre, el Spotify Premium de mi papá, el Kindle Unlimited de mi mamá, la cuenta de Netflix que mi hermana usaba más que nadie. Todo yo. Una por una. Entré en la aplicación del banco y cancelé las transferencias mensuales que había estado enviando para ayudar con la compra y los servicios públicos.
Entré al calendario familiar y me eliminé. Borré el chat grupal de mis favoritos, los eliminé de mis contactos de emergencia, les bloqueé el uso de mi cuenta de Uber, incluso cambié la contraseña de la cuenta de Hulu que sabía que usaban todos los domingos por la noche. No creo que se dieran cuenta de cuántos hilos invisibles sostenía hasta que los corté. A las 12:10 de la noche, después de haber limpiado la última cuenta, finalmente abrí los mensajes. Mi mamá había pasado de la confusión al pánico. ¿Qué quieres decir con cancelados? ¿Qué pagos? Mi papá intentaba sonar duro. Lo resolveremos sin ti. Mi hermana, siempre la estrella del drama innecesario. Estás siendo una mocosa egoísta. Espero que haya valido la pena. Y luego, por supuesto, llegó la carta de la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que ellos habían hecho. Cerré la aplicación sin responder. Esa noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente de los mensajes, me desperté con un tipo de silencio que es inquietante, no pacífico. Vacío, como si algo hubiera sido arrancado del aire. Me preparé un café, abrí mi teléfono y miré el chat grupal. 63 mensajes no leídos. No lo abrí de inmediato. Simplemente lo dejé ahí, zumbando de vez en cuando como una mosca moribunda en el alféizar. Sabía lo que habría en esos mensajes. Culpas, exigencias, revisionismo histórico. Finalmente, la curiosidad ganó. Empecé con el de mi mamá. ¿De verdad le vas a hacer esto a tu propia familia? No puedo creer lo desagradecida que eres. Te cuidamos durante años. Años, Sofía. Luego pasó a las amenazas. Tienes que devolver todo lo que tienes que provino de nosotros. Ese coche, los muebles, las cosas que te dimos cuando te mudaste. Y finalmente, ya no eres bienvenida en esta familia. Ese fue el que lo logró. Ni siquiera me enojó. Solo me dejó un vacío. El tipo de mensaje que esperarías de un casero, no de tu madre. Ese coche, lo compré yo. Cada pago salió de mi cuenta. El sofá, una cosa marrón de segunda mano que me dieron porque les llegaba el nuevo y no querían pagar la tarifa de transporte. Todo lo que me dieron. Era ridículo. Si lleváramos la cuenta, me debían años. Alquiler, viajes, compras, tiempo libre del trabajo, vacaciones canceladas, idas a la farmacia a altas horas de la noche y fines de semana cuidando a los hijos de mi hermana para que ella pudiera despejarse. Nunca pedí nada a cambio. Ni siquiera pedí un gracias. Pero tenían razón en una cosa. Yo ya no era de la familia. Así que lo hice oficial. Primero, las cerraduras. Reservé un cerrajero esa misma tarde. Llegó una hora después. No solo cambié la puerta principal. Cambié la puerta lateral, el teclado del garaje, incluso la estúpida cerradura del cobertizo del patio trasero. Todas las llaves de repuesto a las que pudieran haber tenido acceso. Las recogí todas. Todavía había una debajo de la roca falsa en el patio trasero. La tomé, la puse en la entrada de coches y la aplasté con un martillo. Luego pasé a lo digital. Inicié sesión en cada cuenta en la que alguna vez les ayudé, la suscripción de Amazon Prime que les había dejado usar. Por lo tanto, el portal de seguros en línea para los medicamentos de mamá, que había creado con mi correo electrónico. Cambié la contraseña. Cada servicio de streaming, desaparecido. Cada pago automático, detenido. Su cuenta de Uber, que todavía usaba mi antigua tarjeta de crédito. El calendario familiar que había gestionado durante años, citas médicas, visitas al veterinario, cumpleaños eliminado. Me tomó unas 2 horas borrarme de sus vidas. Pero no me detuve ahí. Abrí la caja ignífuga que guardo en el armario, la que tiene todo mi papeleo, registros bancarios y contratos, y saqué una carpeta con la etiqueta de emergencia. Dentro estaba el número de Carlos, mi abogado. Lo contraté hace 2 años después de un lío con un cliente freelance que intentó no pagarme. Lo he mantenido con un anticipo desde entonces. Le conté todo, cada transferencia, cada cuenta, cada factura que había pagado en los últimos 5 años. Le pregunté qué podrían intentar reclamar. Me dijo que guardara registros de todo, lo cual había hecho.
Soy el tipo de persona que guarda recibos. Siempre lo he sido. No confío en la memoria. Estás cubierta, dijo. Pero yo los vigilaría. Y ahí fue cuando algo cambió en mí. Ya no estaba solo dolida. Estaba alerta. Como los conocía, sabía cómo funcionaban sus mentes. Cuando gente así se siente con derecho sobre ti durante suficiente tiempo, no saben cómo procesar el rechazo. Reescriben la historia. De repente, tú eres el villano, tú les debes algo, tú los traicionaste. No importa lo que hayas hecho por ellos. En el momento en que te detienes, lo pintan como si siempre hubieras sido el problema. Efectivamente, unos días después, mi prima me envió una captura de pantalla de una publicación de mi mamá en Facebook. Era una cosita vaga y manipuladora con un fondo pastel y una fuente cursiva. A veces, el hijo por el que más te sacrificas es el que te da la espalda cuando más lo necesitas. Los comentarios llovían. Siento mucho que estés pasando por esto, Marta. Los jóvenes de hoy son tan egoístas. Hiciste lo mejor que pudiste. ¿Qué pasó? A esa no respondió, por supuesto. Solo dijo, es demasiado doloroso hablar de ello. Por favor, recen. Sabía lo que estaba haciendo. No comenté. No le envié un mensaje. No corregí la versión. Esa parte de mí, la que quería explicar, justificar, demostrar mi punto de vista, había desaparecido. Que cuenten su historia. Yo tenía mis recibos y la verdad. Durante unas 2 semanas, todo fue maravillosamente tranquilo. Sin mensajes, sin llamadas. Ni de ellos, ni de mi hermana, ni de la gente que solía aparecer y pedir favores porque eres la única que lo entiende, Sofía. Empecé a sentir que tal vez realmente había terminado. Pero, por supuesto, no fue así, porque cuando cortas lazos con gente que está acostumbrada a desangrarte, no simplemente siguen adelante. ¿Planean? Y una mañana, abrí mi armario, busqué un viejo libro en el que solía esconder dinero de niña, por si acaso, para emergencias, y no sentí nada dentro. Pasé las páginas. ¿Bien? Revisé de nuevo, y otra vez. Mis manos comenzaron a temblar. $20,000. Desaparecidos. Fue entonces cuando supe que habían estado en mi casa. Fue un jueves por la mañana cuando sucedió. El tipo de mañana que no parece nada hasta que se convierte en todo. Tuve una llanta pinchada la noche anterior, así que decidí trabajar desde casa. Alrededor de las 11, fui a mi armario para sacar una vieja carpeta con algunos papeles para mis impuestos. La carpeta estaba detrás de una fila de libros que ya no tocaba. Mi colección adolescente de novelas de las Bronte y antologías de poesía maltratadas. Un libro en particular destacaba. Cumbres borrascosas, grueso, de tapa dura, pesado con algo más que papel. No era un libro, no realmente. Era una bóveda. Lo había ahuecado cuando tenía 14 años, tallando el centro con un viejo cúter en mi habitación. En aquel entonces, guardaba dinero de cumpleaños y notas que no quería que mi hermana leyera. A medida que crecí, el hábito se mantuvo. Incluso después de abrir una cuenta de ahorro real, me gustaba saber que tenía dinero en efectivo a mano, mi dinero por si acaso. Con los años, lo fui acumulando poco a poco. Cada vez que recibía un bono de freelance o un reembolso inesperado, añadía algo. 20 aquí, 50 allá. Nadie sabía que existía, ni siquiera mis amigos. Solo yo y tal vez, solo tal vez, mi madre. Hace años, cuando me mudé a esta casa, ella me ayudó a desempacar. Cogió el libro y se rió cuando lo sintió demasiado ligero, lo hojeó, hizo algún comentario sobre lo sigilosa que solía ser. Me reí con ella. No lo pensé 2 veces. Sabrás que cuando abrí ese libro, estaba vacío. Revisé de nuevo, pasé cada página, lo sacudí. Nada. Luego revisé los otros libros. Los cajones debajo del suelo donde una vez escondí una tarjeta de cumpleaños. Cada lugar que alguna vez guardó algo importante. Desaparecido. Todo. $20,000 desaparecidos. Y ni una sola cerradura estaba forzada. Ninguna puerta forzada. Ninguna ventana rota.
Ni señales de un allanamiento. Supe entonces lo que había pasado. Lo supe de la misma manera que sabes que un vaso está a punto de caer antes de que toque el suelo. Usaron la llave. No la de la puerta principal, había cambiado todas esas después de que me excluyeron. Pero me había olvidado de la puerta del sótano. Tenía una vieja cerradura exterior que casi nunca usábamos, y no había llegado a reemplazarla. Le había dado esa llave a mi papá cuando vino hace 2 inviernos a revisar una fuga. Nunca se la pedí de vuelta. Todavía la tenían. Entraron por su cuenta. Silenciosos, limpios, quirúrgicos. Directo al escondite, entrar y salir. Ese detalle me heló más que el dinero desaparecido. No habían venido a destruir nada. No se llevaron la televisión ni mi portátil. Vinieron por una cosa, el dinero en efectivo. Y sabían exactamente dónde encontrarlo. Me senté en el suelo durante mucho tiempo. Sin llorar, sin gritar, solo mirando el libro vacío como si pudiera cambiar de opinión y devolvérmelo. Luego me levanté, cerré la puerta del sótano manualmente y llamé a la policía. Enviaron a un oficial de patrulla para tomar el informe. Fue comprensivo pero honesto. Sin vigilancia ni señales de entrada forzada, sería difícil presentar cargos. Les di nombres de todos modos. Les dije quién creía que lo había hecho, cómo habrían entrado, que se habrían llevado. Cuando se fue, llamé a Carlos, mi abogado. Vino a la mañana siguiente, trajo una libreta, hizo preguntas y parecía más furioso que yo. ¿Tienes registros de los retiros de efectivo, de todos, y pruebas de que el dinero existía, que estaba en la casa? Saqué la foto. Años atrás, había tomado una foto del libro ahuecado como una broma para un amigo. Mostraba el fajo medio lleno con una leyenda que decía, mi paranoia adolescente valió la pena. Eso fue suficiente para Carlos. Redactó una carta ese mismo día, una exigencia de reembolso de los fondos robados con un plazo de 5 días, o presentaríamos una demanda por robo civil y buscaríamos la restitución a través de los tribunales. La carta era directa, sin emociones y fría de una manera que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, como si tuviera una armadura real. Envié la carta por correo certificado. Luego esperé. 2 días después, mi hermana rompió el silencio. No mis padres, mi hermana. Me envió un mensaje directamente. ¿En serio, estás demandando a mamá y papá? ¿Estás loca? Están pasando por un mal momento. Tú tienes dinero. ¿Cuál es el problema? Fue tan casual, tan displicente. Como si fuera solo un malentendido. Como si les debiéramos ese dinero. No respondí. Unas horas más tarde, continuó. Estás siendo cruel. Sabes que no harían eso si no estuvieran desesperados. Sigues siendo parte de esta familia, te guste o no. Me quedé mirando esa última línea durante mucho tiempo. Sigues siendo parte de esta familia. Fue entonces cuando entendí, para ellos, familia no significaba amor. Significaba acceso. Acceso a favores, acceso a dinero, acceso a mí. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que nunca me vieron como una hija. Me vieron como un recurso. Y ahora ese recurso estaba contraatacando. No iban a dejarlo pasar sin luchar. Y yo tampoco. Al 5.º día después de que Carlos enviara la carta de demanda, recibí el correo electrónico de confirmación de que la habían recibido, firmada. Aún sin respuesta de ellos. Ni una llamada, ni una disculpa, ni una explicación. Solo un silencio que se sentía cargado. Pensé que tal vez estaban ganando tiempo, tratando de averiguar qué hacer. Tal vez estaban buscando el dinero a la desesperada. Tal vez estaban avergonzados. Pero esa ilusión se hizo añicos 2 días después. Estaba preparando el almuerzo cuando alguien comenzó a golpear la puerta de mi casa. No llamar, golpear. Ni siquiera necesité mirar. Ya sabía que era mi hermana. No me había contactado directamente en semanas, aparte de ese único mensaje intentando hacerme sentir culpable. Ahora estaba fuera de mi casa, gritando como si estuviéramos en un reality show. ¿En serio estás haciendo esto? ¿Estás demandando a mamá y papá? Me quedé detrás de la puerta.
Dejé que gritara. No le iba a dar la satisfacción de una pelea cara a cara. Son familia, Sofía. ¿No demandas a tu propia familia? No respondí. Siguió. ¿Sabes por qué lo hicieron? Sabes que no lo habrían hecho a menos que lo necesitaran. Aún así, no dije nada. Entonces dijo la parte que me dijo todo lo que necesitaba saber. Solo lo tomaron porque sabían que se lo estabas ocultando. Dejé de respirar. Eso no era una suposición. Fue un desliz. Acababa de admitirlo. Intentó retractarse, gritando algo sobre haber sido llevados al límite y, tú siempre has sido egoísta. Pero yo ya había oído lo que necesitaba. Finalmente, se fue, murmurando maldiciones lo suficientemente alto como para que los vecinos las oyeran. Llamé a Carlos de inmediato. Seguimos adelante, dije. No dudó. En 24 horas, presentó la siguiente ronda de acciones legales: robo civil, demanda de restitución y reembolso de los honorarios legales. Esto ya no era solo un disparo de advertencia. Íbamos con todo. Y fue entonces cuando mis padres finalmente respondieron, pero no con una disculpa. A través de su abogado, admitieron haber tomado el dinero, pero afirmaron que no fue un robo. Fue un reembolso. Argumentaron que el dinero que guardaba en mi casa era, en sus palabras, una parte de deudas familiares largamente adeudadas. Mi padre dijo que yo me había beneficiado financiera y emocionalmente de décadas de apoyo, y que era razonable que ellos reclamaran parte de eso ahora que estaban necesitados. Mi madre afirmó que cuidarme hasta la edad adulta les había supuesto una carga financiera por la que nunca fueron compensados. Citaron viejas facturas de supermercado, servicios públicos de cuando vivía en casa, incluso el desgaste de su vehículo por años de recados y citas. Era ridículo, hasta que lo llevaron más lejos. Presentaron una contrademanda. Me estaban demandando por apoyo y servicios no pagados acumulados. Presentaron una hoja de cálculo de los costos que creían que les debía. Algunos completamente inventados, otros distorsionados hasta el punto de ser irreconocibles. Mi hermana incluso incluyó una reclamación por angustia personal por estar expuesta al comportamiento tóxico de una hermana. Exigía una compensación. Me senté en la oficina de Carlos sosteniendo esos papeles como si fueran de otro planeta. Esto es una locura, dije. Él no estuvo en desacuerdo. Es estratégico, dijo. Esperan que entres en pánico, retires tu demanda y llegues a un acuerdo en privado. Se trata de asustarte. Pero el efecto fue el contrario. Me sentí lúcida. No solo me robaron. Querían darle la vuelta a la historia, torcer la verdad hasta que yo fuera la mala. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de la frecuencia con que lo habían hecho antes. Como cuando dejé de darles dinero mensualmente y afirmaron que les estaban reteniendo la ayuda, o cuando no llevé a mi mamá a su cita con 2 horas de antelación y le dijo a la familia que la habían abandonado. Cada vez que ponía un límite, lo llamaban traición. Y ahora estaban tratando de enterrarme bajo papeleo y reclamaciones falsas. Así que comencé a prepararme. Revisé mis registros, saqué extractos bancarios, capturas de pantalla, correos electrónicos antiguos. Rebusqué en años de recibos, calendarios, transferencias financieras. Construí una línea de tiempo. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo que no esperaban. La gente se estaba enterando. Mi prima se puso en contacto, luego mi tía, luego una mujer con la que mi mamá solía jugar a las cartas en el centro comunitario. La historia se estaba filtrando porque mi hermana no podía mantener la boca cerrada. Había estado desahogándose con cualquiera que quisiera escuchar, tratando de ganar simpatía. Pero no estaba funcionando, porque cuanta más gente lo oía, peor sonaba. ¿Tomaron qué? ¿Entraron en su casa? ¿Le robaron sus ahorros y ahora la están demandando? Se estaba extendiendo silenciosamente pero rápido, y mis padres estaban empezando a sentirlo. Mi tía me llamó llorando, dijo que había confrontado a mi madre, y mi madre se había derrumbado, diciendo que yo estaba tratando de destruir a la familia, que estaba torciendo las cosas para hacerlos parecer monstruos. Pero yo no tenía que torcer nada. Lo habían hecho todo ellos solos. Carlos llamó más tarde esa semana con más noticias.
La contabilidad forense de sus finanzas sí, la solicitamos mostró que no estaban en apuros. Ni de lejos. Tenían dinero en cuentas de jubilación, una propiedad de alquiler pagada y varios meses de ahorros intactos. No se estaban ahogando. Simplemente estaban enojados porque no tenían acceso a lo mío. No hicieron esto porque necesitaran el dinero, dijo Carlos. Lo hicieron porque se sentían con derecho a él. Tenía razón. Nunca se trató de desesperación. Se trató de control. Y ahora, con la verdad desmoronándose en público y la fecha del juicio acercándose, ese control se les estaba escapando de las manos. No iban a dejar que eso sucediera en silencio. Y yo no tenía idea de lo feo que se iban a poner. El final no llegó en una sala de tribunal. Llegó en susurros, capturas de pantalla y humillación pública. Después de que mis padres presentaran la contrademanda, todo comenzó a filtrarse. Yo no le dije a nadie, pero mi hermana no podía quedarse callada. Necesitaba validación con demasiada urgencia. Le contó a una prima su versión de los hechos, como yo me había vuelto loca y demandado a nuestros propios padres por un malentendido. Pero luego esa prima compartió los mensajes reales, y de repente la historia no encajaba. Se extendió como la pólvora. El mensaje de mi papá: estás fuera. Ya no te necesitamos. La respuesta de mi hermana: por fin. Mi respuesta: buen momento. Acabo de cancelar sus pagos. Todo terminó en el chat grupal de nuestra familia extendida. Y de ahí, fue más lejos. A viejos amigos de la familia, a vecinos, incluso a gente de su iglesia. En cuestión de días, la reputación perfecta de mis padres se estaba desmoronando en cámara lenta. Mi tía me llamó primero, su voz una mezcla de incredulidad y furia. Sofía, ¿es verdad? Te quitaron dinero. No lo negué. Tampoco lo expliqué. Solo dije, hay un caso pendiente. Todo saldrá a la luz pronto. Ese silencio en la línea me dijo lo suficiente. Ella sabía. Para el final de la semana, la gente estaba hablando. Alguien me envió una foto de mi mamá en el supermercado local discutiendo con una mujer cerca de la sección de frutas y verduras. La mujer había preguntado: ¿es verdad que le robaste a tu hija? Mi mamá aparentemente rompió a llorar y dejó el carrito atrás. Habría sido triste si no fuera tan predecible. Habían construido toda su identidad en torno a ser la buena familia. Los que organizaban las fiestas, donaban a la iglesia, publicaban fotos sonrientes cada domingo por la mañana. Ahora todos sabían que era una farsa. Carlos, mi abogado, fue implacable. Cada correo electrónico suyo se sentía como un progreso. Había encontrado pruebas de que mis padres no tenían problemas financieros en absoluto, múltiples cuentas, una propiedad de alquiler, incluso un fondo de inversión. La idea de que habían necesitado el dinero era mentira. No habían estado desesperados. Habían sido codiciosos. Eso me enojó más que el propio robo. Podrían haber pedido ayuda. Podría haber dicho que sí, incluso después de todo. Pero no lo hicieron. Simplemente tomaron. La audiencia estaba programada para la semana siguiente, pero antes de que siquiera comenzara, su abogado se puso en contacto. Sonaba cansado, casi derrotado. Dijo que querían llegar a un acuerdo en silencio. Devolverían la cantidad total más parte de mis costos legales si aceptaba la confidencialidad. Carlos me miró desde el otro lado de la mesa. Es tu decisión, dijo. Técnicamente, ya has ganado. Esto solo decide cuán público se vuelve. Ni siquiera dudé. No hay trato, dije. Vamos a terminar esto como corresponde. Sonrió, apenas. Eso es lo que pensé que dirías. 3 días después, recibimos una notificación oficial. Retiraban su contrademanda, devolvían los $20,000 completos, cubrían parte de los honorarios y proporcionaban una admisión por escrito de haber tomado el dinero sin consentimiento explícito. Era el equivalente legal de ondear una bandera blanca. No se habían disculpado. Ni siquiera habían llamado, pero se vieron obligados a admitir la verdad en papel, donde no podía ser torcida ni reescrita. Eso fue suficiente. Carlos y yo firmamos el papeleo a la mañana siguiente. Tan pronto como se archivó,
transferí sus honorarios y cerré la carpeta que había vivido en la encimera de mi cocina durante semanas. El caso estaba cerrado. Pero las consecuencias no. Porque una vez que el acuerdo se convirtió en un registro público, el resto de la historia se extendió. Las personas que una vez habían defendido a mis padres dejaron de devolverles las llamadas. Los vecinos dejaron de saludar. Incluso su pastor, según se informa, los animó a tomarse un tiempo fuera de la congregación. En otras palabras, fueron exiliados silenciosamente. No celebré. No había nada que celebrar, solo una especie de calma agotada, un silencio que no era pacífico, sino final. El dinero apareció de nuevo en mi cuenta 10 días después. Me quedé mirando los números, recordando lo duro que había trabajado por cada dólar. Debería haberme sentido aliviada, pero todo lo que sentía era cansancio. Esa misma noche, mi hermana me escribió, contenta ahora. Ganaste. Sin disculpas, sin asumir responsabilidad, solo resentimiento. Borré el mensaje y bloqueé su número. Luego hice lo mismo con mis padres. Cambié mis cerraduras de nuevo, incluso instalé un sistema de cámaras. Quería asegurarme absolutamente de que nunca volverían a cruzar ese umbral. Una semana después, recibí una última noticia. Su propiedad de alquiler, la que habían estado usando como ingreso extra, se había venido abajo. Los inquilinos se mudaron después de enterarse de lo que habían hecho. Aparentemente, no querían alquilarle a la pareja que le robó a su propia hija. Fue entonces cuando me di cuenta de que el karma a veces no llega de golpe. A veces simplemente desmantela a las personas lentamente, pieza por pieza, hasta que se quedan con exactamente lo que merecen, silencio, vergüenza y el uno al otro. Debería haberme sentido bien, pero no fue así. Ganar contra tu propia familia no se siente como una victoria. Se siente como cortarse una extremidad para detener la infección. Cuando la gente pregunta qué aprendí de esto, nunca les cuento la historia completa. Solo digo esto, si tus propios padres están dispuestos a robarte por dinero, nunca volverás a ver el amor de la misma manera. Porque una vez que las personas que te criaron demuestran que prefieren tener tu billetera a tu confianza, empiezas a preguntarte si alguien, amigos, amantes, cualquiera es realmente seguro para dejar entrar. Hubiera sido más fácil si simplemente hubieran desaparecido, se hubieran desvanecido en el fondo, hubieran aprendido la lección, se hubieran sentado en su vergüenza y hubieran seguido adelante como personas normales con un mínimo de decencia. Pero así no es como operan las personas como ellos. Durante algunas semanas después del acuerdo, hubo silencio. Sin mensajes, sin avistamientos, sin más maniobras legales ridículas. El dinero estaba de vuelta en mi cuenta. Sus nombres estaban bloqueados en mi teléfono. Había instalado nuevas cerraduras, un sistema de cámaras y me había asegurado de que no existiera ni una sola llave fuera de la mía. Debería haber terminado, pero la gente como mis padres no sabe cuándo irse. Comenzó con pequeñas cosas. Una tarjeta de cumpleaños en el correo, sin firmar. Pero reconocí la letra, la misma caligrafía redonda que mi mamá usaba cuando dejaba notas en mi lonchera. Un correo electrónico a mi cuenta de trabajo desde una dirección desechable con solo el asunto, ¿estás contenta ahora? Luego, una prima llamó para decir que se encontró con mi mamá en el banco. Aparentemente, mi mamá todavía le decía a la gente que solo estábamos pasando por un mal momento. Que todo había sido un gran malentendido que se salió de control. Que esperaba que un día Sofía entrara en razón y volviera a casa. A casa. Como si ese lugar alguna vez hubiera sido seguro. Pero el verdadero punto de quiebre llegó un domingo por la tarde a finales de otoño. Acababa de regresar de una larga caminata, el aire fresco, las hojas medio muertas en los árboles. Giré en mi calle y vi un coche familiar estacionado justo después de mi entrada. Un Honda marrón, abolladura en el parachoques trasero, matrícula delantera ligeramente torcida. El coche de mi papá. Me quedé helada en medio de la calle. Simplemente me quedé allí, el sudor secándose en mi cuello, las manos todavía aferradas a mi botella de agua vacía. Mi madre salió primero, como si fuera normal, como si estuviera por la zona y pensara en saludar. Parecía mayor, más delgada, el pelo más gris de lo que recordaba. Sonrió como si nada hubiera pasado. Mi papá se quedó en el asiento del conductor. Por supuesto que lo hizo. Ella comenzó a caminar hacia mí,
lenta, cautelosamente, con las manos juntas frente a ella como si se estuviera haciendo pequeña, no amenazante. Se detuvo a unos 3 metros de distancia, justo fuera del alcance de mi propiedad. No hablé, no parpadeé. Dijo mi nombre una vez. No dije nada. Luego dijo, ¿podemos hablar? Solo hablar. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Todavía pensaban que había una versión de esto en la que podían ser perdonados, donde yo los dejaría explicar, llorar, tal vez ofrecer una disculpa temblorosa, y todos volveríamos a jugar a la casita. No entendían la diferencia entre estar herida y haber terminado. Ya no estaba herida. Había terminado. Me di la vuelta y caminé por donde había venido. No dije una palabra. Ni siquiera miré hacia atrás. Di la vuelta a la manzana, volví y esperé en la esquina hasta que vi su coche alejarse. Más tarde esa noche, dejó un mensaje de voz. Era corto. Solo queremos arreglar las cosas. No nos dimos cuenta de lo lejos que llegaría esto. Todavía no lo entendía. No llegó a ninguna parte. Ellos lo llevaron allí. Ellos abrieron esa puerta, cruzaron esa línea, vaciaron ese libro y luego tuvieron el descaro de actuar sorprendidos cuando no me rendí como solía hacerlo. A la mañana siguiente, cambié mi número. Ese mismo día, puse mi casa en venta. 3 semanas después, se vendió. Me mudé a una nueva ciudad, nueva casa, nuevas cerraduras. Sin rastro de ellos. Me aseguré de que ni siquiera el reenvío de correo incluyera su apellido. Cambié mis contactos de emergencia, escribí un Nuevo Testamento, actualicé todo. Borrón y cuenta nueva. No saben dónde vivo ahora. Nunca lo sabrán. El libro ahuecado vino conmigo, pero ya no guarda dinero. Ahora guarda copias de todo. La demanda, el acuerdo, los registros de correo electrónico, los mensajes de texto. Lo guardo no porque tenga miedo, sino porque estoy harta de explicar. Si alguien alguna vez intenta reescribir esta historia, tengo el guión original. Y la gente intentó reescribirlo. Una ex vecina me llamó una vez, dijo que había visto a mi mamá llorando en su porche, diciendo que extrañaba a su hija. Me preguntó si tal vez podría encontrar en mi corazón la voluntad de hablar con ellos de nuevo. Le dije que había encontrado en mi corazón la voluntad de irme y no mirar atrás. Esa fue la última vez que alguien preguntó. Lo curioso es que la gente como mis padres confía en el silencio. Cuentan con el hecho de que la mayoría de los hijos no hablarán de lo que sucede a puerta cerrada. Que protegerán la imagen, se tragarán el dolor, les dejarán llevar la narrativa porque es más fácil que derribarlo todo. Pero eligieron a la hija equivocada para eso. Me usaron durante años. Mi dinero, mi tiempo, mi culpa, mi silencio. Y cuando dejé de dar, tomaron. Cuando intenté hacerlos responsables, tomaron represalias. Y cuando perdieron, todavía vinieron arrastrándose de vuelta. No para enmendar, sino para recuperar el control. La diferencia ahora es que sé quiénes son. Y sé quién soy yo sin ellos. Más fuerte, más tranquila, más aguda. Más silenciosa, tal vez, pero no callada. Porque cuando la gente te muestra lo poco que significa tu confianza para ellos, dejas de hablar su idioma. Hablas con puertas cerradas, con direcciones no listadas, con números cambiados y con mensajes de voz no devueltos. Y cuando finalmente aparecen en tu calle tratando de probar ese último límite, les dejas ver tu cara una última vez, solo el tiempo suficiente para que se den cuenta de que la puerta a la que están llamando ya no conduce a ningún lugar donde sean bienvenidos. Y entonces, te alejas para siempre. La gran actualización final. Realmente pensé que eso era todo. Nueva ciudad, nuevo hogar, nuevo número. Lo cambié todo. Nadie sabía dónde estaba. Sin ubicaciones compartidas, sin redes sociales públicas. Finalmente era libre. O eso pensaba. 6 meses después de mudarme, apareció una carta en mi buzón. No un correo electrónico, no una llamada telefónica. Una carta física, escrita a mano, sin dirección de remitente. Solo mi primer nombre en el sobre, escrito correctamente de la manera exacta en que mi madre siempre lo hacía, la A suave al final, no la ortografía más dura que todos los demás usaban por defecto.
La miré durante un rato, no la abrí de inmediato, ni siquiera la toqué. Entré, la dejé en la encimera y la miré como si fuera a explotar. Una parte de mí quería quemarla sin leerla, pero la curiosidad ganó. Dentro había una sola página. Sin saludo, sin fecha, solo esto: estamos vendiendo la casa. Las cosas han cambiado. Deberías pasar antes de que se vaya. Quizás quieras verla una última vez. Algunas de tus cosas todavía están aquí. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Eran ellos. Lo que más me sorprendió no fue el intento de contactarme. Fue el tono. Como si nada hubiera pasado, como si todavía fuéramos una familia normal con cabos sueltos que atar. Como si irrumpir en mi casa, robarme, mentir, contrademandarme y luego emboscarme fuera de mi casa no hubiera terminado con todo. No respondí, pero me inquietó. Vender la casa significaba que iban en serio. Tal vez se estaban mudando, tal vez tratando de reducir gastos después del daño, tal vez tratando de huir de ello. No me importaba. No necesitaba nada de esa casa. Pero algo me picaba. La idea de ellos empaquetando la poca evidencia de mí que aún quedaba y tirándola como basura. Así que tomé una decisión. Conduje de regreso una última vez. No fui a la casa. No contacté a nadie. Simplemente estacioné a una cuadra de distancia. Pasé caminando como si fuera una extraña. Capucha puesta, cabeza gacha. Estaba vacía. El porche estaba desnudo. Sin muebles. Sin campanas de viento. Las cortinas desaparecidas. Un letrero de "se vende" en el frente. El césped muerto, la pintura descascarada en las ventanas. El lugar parecía vaciado, como si hubiera envejecido 20 años en 6 meses. Y en ese momento, no sentí nada. Ni tristeza, ni nostalgia, solo una extraña y tranquila satisfacción, como ver un set de filmación siendo desmontado después de la escena final. No estaban en casa. Las luces estaban apagadas. La puerta del garaje estaba entreabierta. Dentro, pude ver algunas cajas de cartón apiladas cerca de la pared. Seguí caminando. Esa noche, escribí una carta propia. Solo una frase. No queda nada que yo deba recoger. No la envié. Simplemente la doblé, la metí dentro del viejo libro hueco y lo sellé para siempre. Unas semanas después, me enteré a través de alguien lejano. Se habían mudado fuera del estado. Un lugar más pequeño, sin amigos cerca, sin lazos sociales. Mi hermana se mudó con un tipo que apenas conocía y dejó de contestar sus llamadas. Su mundo finalmente se había vuelto lo suficientemente pequeño como para coincidir con el tamaño de sus elecciones. Yo, empecé de nuevo. De verdad, esta vez. Me uní a un grupo de corredores, volví a trabajar como freelance, hice amigos que no preguntaban por mi familia porque yo no los mencionaba. No más defenderlos. No más esperar que cambiaran. Simplemente vivir. Una noche, me senté en mi porche trasero viendo el sol desaparecer detrás de los árboles. Todavía estaba tranquilo. Y me di cuenta de algo. La historia no terminó cuando los corté de mi vida. Terminó cuando dejé de esperar una disculpa. Terminó cuando dejé de necesitar que entendieran. Y en ese espacio donde solía estar el dolor, finalmente había lugar para algo más. Paz. No porque ellos me la dieran, sino porque la construí yo misma. Y nadie puede quitarme eso.